En esta videoclase vamos a aprender a segmentar los layouts. Recordemos que los layouts nos permiten a nosotros agrupar a todos los objetos visuales en una zona de una ventana, de una forma, para poder hacer una adecuación visual de ellos. Pero hasta el momento habíamos visto que todos los layouts hacen subdivisiones, pero en cada una de ellas solamente podemos ubicar a un solo objeto. Si nosotros queremos hacer una subdivisión de cada uno de esos espacios, vamos a tener que utilizar paneles. Los paneles son objetos que nos van a permitir hacer una subsegmentación para poder ahí colocar nuevos layouts que nos permitan agrupar objetos visuales, por supuesto. En este ejercicio vamos a simplemente hacer la presentación de nuestra aplicación, es decir, solamente vamos a trabajar con los widgets, no vamos por lo pronto a hacer programación. Eso lo haremos en la siguiente videoclase. Y para esto vamos a resolver nuestro quinto ejercicio, el cual va a ser una calculadora. Al final vamos a entregar un homework para que los estudiantes puedan afianzar los conocimientos. Ok, entonces miremos, lo que queremos hacer es lo siguiente. Si nosotros pretendemos tener una ventana en la cual nosotros querramos ubicar diferentes controles, vamos a hacer nuestra calculadora, y nosotros en esa ventana queremos ubicar los siguientes elementos: una pantalla o un display donde van a aparecer los cálculos de nuestra calculadora. Vamos a tener por acá un conjunto de botones, pongámoslo así, que van a ser los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Estos son los botones de mi calculadora. Pero adicionalmente a este conjunto de botones, mi calculadora también debe tener otro conjunto de botones para operaciones. ¿Qué necesitamos tener? Bueno, vamos a tener aquí en total 6 operaciones. Una que es la de limpiar la pantalla, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y nuestro igual. Bueno, queremos hacer esta subdivisión en nuestra ventana. Los layouts que hemos visto hasta el momento no nos permitirían ubicar toda esta cantidad de objetos. Lo más parecido que tenemos a este ambiente sería que nuestra ventana utilice un border layout, donde vamos a tener la zona norte, en la cual vamos a ubicar nuestro display, y por acá vamos a hacer otra subdivisión. Vamos a utilizar otra división del border layout para colocar todos los operadores, que va a ser en la zona oriental, en el east, y vamos a utilizar el centro para ubicar nuestros botones. Recordemos que el border layout por el lado de acá tiene una zona oeste y por acá abajo tiene una zona sur, la cual no la vamos a utilizar y por tal motivo desaparece y el centro retoma esa posición. Bien, entonces vamos a utilizar el border layout, el norte, el centro y el sur. En el norte no vamos a tener ningún inconveniente porque es un solo objeto el que se va a incluir en esa zona. Sin embargo, en la zona central vamos a tener 10 objetos, entonces no vamos a poderlos ubicar directamente. Por tal motivo, nosotros aquí vamos a incluir un nuevo objeto. Este objeto lo que me va a permitir es hacer una subdivisión de esta área. A este objeto lo vamos a llamar panel. Este panel me permite hacer subdivisiones. Los paneles también son configurados con layouts. Para este caso, este panel, el panel de números, va a ser subdividido como una grilla. Por lo pronto voy a borrar esto. Y el panel lo que va a hacer ahora es tener 3 columnas y vamos a tener 5 filas. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 5 filas no. Vamos a tener 4 filas, solamente
4 filas. Vamos a subdividirlo en una grilla de 4 filas, 3 columnas, de tal forma que nosotros en estas áreas, esto es una grilla, un grid layout, vamos a ubicar nuestros botones. Entonces vamos a tener aquí 10 botones que van a ser agregados en cada una de estas celdas. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En estas dos zonas, como son las que quedan al final, podríamos dejarlas en blanco. Sin embargo, aquí para asegurarnos podríamos colocar una etiqueta en blanco. De esa forma no vamos a tener problema en la distribución. Eso quiere decir entonces que el JPanel nos va a permitir hacer una subdivisión de esta zona central. Lo mismo va a pasar en la zona oriental. Necesitamos hacer una subdivisión para 6 espacios. Aquí vamos a tener que ubicar entonces también otro panel, y este panel también va a ser una grilla, un grid layout que va a estar dividido en 6 secciones. Eso quiere decir que es un grid layout de 6 filas por una columna, y en este vamos a ubicar todos nuestros botones. Aquí está el limpiar, suma, resta, multiplicación, división y el igual. De esta forma nosotros vamos a poder agrupar a todos los objetos dentro de una misma interfaz, dentro de una misma aplicación. Bueno, para nuestra organización nosotros vamos a tener solamente 2 tipos de objetos: etiqueta, una sola, y botones. Para poder hacer una programación más práctica, los botones los vamos a agrupar y los vamos a manejar desde vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este pues va a ser una etiqueta al cual la vamos a llamar display. Es un label display. Bueno, ahora en la programación le colocamos el prefijo. Estos botones, los que están la suma, resta, multiplicación, división y el igual, lo vamos a llamar operadores. Y como son varios, va a ser un vector. Y todos los que se encuentran acá, todos los que se encuentran aquí, los vamos a llamar números. Y también va a ser un vector. A este botón lo vamos a llamar el botón limpiar. Bien, entonces vamos a hacer la programación de nuestra ventana. Es una calculadora que va a tener estos elementos. Recordemos, vamos a tener una etiqueta, vamos a tener 10 botones para números, 6 botones para los operadores, un botón para limpiar, y vamos a tener 2 paneles. Un panel para el centro y otro panel para el oriente. ¿Okay? Entonces vamos a crear nuestra aplicación. Bien, entonces creamos un nuevo paquete. Lo vamos a llamar exercise 5 calculator, y vamos entonces a trabajar en nuestra ventana. Dentro de ella una nueva clase va a ser nuestra calculadora. La calculadora va a heredar, se va a comportar como una ventana frame, y vamos a tener los elementos que habíamos dicho hace un momento. ¿Qué elementos íbamos a tener? Pues vamos a tener private, vamos a tener un label que se va a llamar label display, vamos a tener botones. Entonces vamos a tener un botón, un conjunto de botones que lo vamos a llamar numbers, otro conjunto de botones que los vamos a llamar operators, y otro botón que lo vamos a llamar limpiar, clear. Ok, importemos las clases. Bueno, hacemos nuestro constructor. En nuestro constructor vamos a colocarle un título a la ventana, vamos a llamarlo calculator. Vamos a asignarle un tamaño a nuestra ventana, set size,
yo he calculado que aproximadamente tenga unos 200 píxeles de ancho, perdón, y unos 280 píxeles de alto. Cuando ustedes ejecuten la ventana ya la podrán cambiar de tal forma que se adecúen los controles. Vamos a hacer nuestra configuración de los objetos visuales y por último la volvemos visible. Ok. Configuramos nuestro private void, nuestro widgets. Esta es la función para poder perdón, aquí el constructor es form, calculator form. Ok, vamos a configurar los objetos visuales. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir, aparte de estos controles, los que tenemos en color verde, que son los botones y la etiqueta, vamos a tener dos objetos más que son de tipo JPanel. Entonces vamos a definir esos controles adicionales. Entonces tenemos un panel que lo vamos a llamar central, que está en el centro, center, lo creamos. Al momento de crear el panel, nosotros tenemos que definirle qué tipo de layout va a tener. Entonces este panel, el que va en el centro, es un grid layout, que dijimos que iba a ser de 4 filas y 3 columnas. Entonces va a ser un grid layout de 4 filas y 3 columnas. Vamos a tener también otro panel, el panel oriental, que está en el east, el cual va a ser un nuevo. Entonces también del lado de acá también tenemos, es un grid layout que tiene 6 filas y una columna. Entonces un new grid layout de 6 filas por una columna. Ok, tenemos entonces nuestros paneles y vamos a empezar a instanciar cada uno de los objetos. Recordemos que tenemos un solo display, pero tenemos un conjunto de botones numéricos, otro para operadores, así que tenemos que crear inicialmente los vectores. Comencemos con el display. Para nuestro display, entonces el display lo vamos a crear como un nuevo JLabel, en el cual por defecto, miren, aquí al inicio va a aparecer un 0, como todas las calculadoras. Entonces va a comenzar con un 0 y por defecto siempre las etiquetas tienen los textos alineados a la izquierda. Miremos que aquí nuestro texto está alineado a la derecha. Entonces justifiquemos también JLabel. Vamos a utilizar el segundo de los constructores, el cual me permite alinear el texto a la derecha. Ok, bien, ahora vamos con los números, los botones numéricos. Entonces numbers va a ser igual a un nuevo JButton, pero este es un vector que va a tener 10 botones. Hasta aquí no están creados los 10 botones, solamente están creado un vector que tiene 10 espacios, 10 apuntadores. Vamos a crear a cada uno de los botones, pues hagámoslo de la forma más práctica, un ciclo, desde el botón 0 hasta el botón 9, o sea antes de 10, y los vamos a instanciar así. Al botón numbers sub i le vamos a asignar un nuevo botón, y a este botón le vamos a tomar como etiqueta, vamos a utilizar la misma variable i. Le sumamos entonces la i. Recordemos que para convertir el constructor del JButton pide un string. Para convertir este entero en un string solamente se le antepone una concatenación textual, y eso hace que se convierta en texto. Aquí ya tengo construidos 10 números. Vamos con los operadores, operators, new JButton. Los operadores van a ser 5, a ver, perdón, sí, 5 porque el sexto era el clear, entonces van a ser 5 botones. También los vamos a instanciar, pero nosotros vamos a definir para estos botones, por fines prácticos, vamos a colocar que el igual va a estar en la posición 0 del vector,
La suma va a estar en la posición 1, en la posición 2, posición 3 y posición 4. Esas van a ser las posiciones de los vectores, simplemente por facilidad en la programación. Cuando nosotros codifiquemos cada uno de los eventos, va a ser más fácil identificar el igual como la posición 0. Entonces los vamos a definir así. Si queremos hacer que estos botones se creen en un solo ciclo, vamos a necesitar alguna estrategia para asignarles las etiquetas a los botones. Por ese motivo vamos a definir una cadena de texto donde vamos a tener predefinidas las etiquetas, y el ciclo lo que va a hacer es ir extrayendo cada uno de los caracteres para ser asignados de acuerdo a las posiciones. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a definir aquí un string que lo vamos a llamar operators. Son los operadores, es una cadena de texto, la cual va a tener los siguientes textos. Es un vector de textos. Para el primero dijimos que iba a ser el igual, el segundo va a ser la suma, el tercero la resta, luego vamos a tener la multiplicación, luego la división, y ya, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5. Los metemos a un vector. Este es un vector manual y por defecto ya definido en sus casillas es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Recordemos que esto simplemente lo voy a utilizar para que el ciclo automáticamente tome las etiquetas de este vector y se las asigne a los botones. Vamos a hacer nuestro ciclo en menor a 5 y más, y entonces vamos a crearlos. A button operators sub i le vamos a crear un nuevo JButton, pero la etiqueta que vamos a ponerle a estos botones la vamos a tomar de acá. ¿De dónde? Del vector operators sub i. El ciclo entonces automáticamente va a extraer una etiqueta de este vector y se las va a asignar a estos botones. De esa forma los botones quedarán creados automáticamente. Nos falta el tercer botón, que es el botón clear. Entonces el botón clear va a ser igual a un nuevo JButton, el cual por parámetro va a tener la letra C mayúscula, clear. Y listo, ya tenemos todos los objetos listos para ser ubicados en mi ventana. ¿Cómo los vamos a empezar a agrupar? Recordemos entonces que inicialmente en mi ventana vamos a tener en el norte a mi etiqueta, en el centro al panel central, en el oriente al panel oriental. Eso es lo primero. Entonces vamos a adicionarles a la ventana. Por defecto la ventana ya tiene el border layout, así que solamente hay que adicionarlos. En el norte vamos a tener el display border layout en el norte. ¿Qué pasó? En el norte va a estar el display. En el centro va a estar el panel central. Y en el sur, en el oriente va a estar el panel oriental. Listo. Están los tres paneles. Ahora, en el panel central tenemos que ir agregando a cada uno de los botones. No hay una forma automática para que un ciclo me los adicione, puesto que a la grilla el primer botón que debe entrar es este, el 7, luego el 8, el 9, luego el 4, 5, 6, luego el 1. Entonces si nos damos cuenta, es muy difícil encontrar un algoritmo que automatice el agregar a estos objetos dentro de la grilla, así que lo vamos a hacer manualmente. El primero que va a entrar es el 7, 8, 9, luego 4, 5, 6. Entonces vamos agregándolos a la grilla. Al panel central le vamos a adicionar, el primero que vamos a adicionarle es el botón numérico, que está en la posición 7. Por comodidad voy a seguir en la misma línea
y voy a colocar en la misma línea todos los que se encuentran en esta primera fila, simplemente por comodidad. Eso quiere decir que al panel central le vamos a adicionar el botón numérico, luego seguiría el 8, hagamos un poquito más acá esto, luego al panel central le vamos a adicionar el botón numérico numbers 9. ¿Okay? En la siguiente fila estarían los siguientes, estarían 4, 5 y 6. Entonces serían 4, 5 y 6. Y en la siguiente fila estarían el 1, 2 y 3. 2 y 3. En la siguiente fila estaría el 0 y no habrían más por agregarle. Sin embargo, dijimos que en esta zona vamos a colocar por seguridad dos etiquetas vacías. Esas etiquetas las vamos a crear al vuelo, entonces las vamos a colocar directamente aquí, new JLabel vacío. Al igual que acá, vamos a crear una nueva etiqueta label vacía. Esto me asegura que esos espacios se llenen apropiadamente y pues la grilla mantenga la uniformidad. Ahora vamos con los operadores. En el panel oriental vamos a agregar estos operadores. Entonces al panel oriental le vamos a adicionar primero el clear. Ese vimos que primero estaba el clear. Luego irían la posición 1 del vector, 2, 3, 4 y por último el 0. Entonces al panel east le vamos a adicionar operators sub 1, entonces están 2, el 3, el 4 y el 5. Perdón, no hay 5, es el 0. Entonces tenemos la suma, resta, multiplicación, división y el igual. Y está listo. Bueno, hasta ahí hemos agrupado todos los objetos dentro de los layouts, y los layouts respectivamente hemos hecho subdivisiones en los paneles central y oriental. Por facilidad vamos a hacer que esta misma ventana se invoque a sí misma para poder autoinstanciarse. Por ese motivo aquí al final vamos a colocar el main, vamos a programar el main aquí al final, el main, para que automáticamente calculator form se invoque. De esta forma entonces la calculadora se va a llamar a sí misma, ella misma genera el constructor. Al ejecutar el constructor llama a setup widgets, que es toda la programación que hicimos, esta programación visual, la apariencia, y por último la vuelve visible. Miremos la ejecución. En la ejecución vamos a tener entonces una ventana armada de esta forma. Tenemos todos nuestros controles. Aquí están estos objetos de aquí esto es el vector de números, este de aquí es el vector de operadores, y por aquí arriba tenemos a nuestra etiqueta. Entonces tenemos efectivamente organizadas. Bueno, aquí vemos que la etiqueta tiene un número como bastante pequeño. Nosotros podemos cambiar el tipo de letra de esta etiqueta para que pues sea un poquito más grandecito, o incluso le podemos cambiar colores, podemos cambiarle de diferentes propiedades. Aquí en setup widgets al final vamos a configurar esa etiqueta. Entonces al display, a la etiqueta display, le vamos a cambiar el tipo de letra, font, aquí está. Tendremos que crear un nuevo tipo de letra. En realidad no es difícil, vamos a crearlo como new font. Y para crear un tipo de letra, miremos, nos van a pedir 3 elementos. Vamos a utilizar este constructor, el segundo. Y me va a pedir el nombre del tipo de letra,
Ustedes tienen muchos tipos de letras ya conocidos, Arial, Times New Roman, bueno, etcétera, cantidad de tipos de letra. El estilo es si está en negrilla, si está ahí es itálica, si está subrayado, etcétera, y el tamaño es el tamaño en píxeles. Entonces vamos a colocar esos tres elementos. El primero, vamos a decirle, bueno, se me ocurre ahorita Arial, que es lo que se me ocurrió en este momento. Vamos a decirle que va a ser negrilla y vamos a asignarle un tamaño de 20. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora con un tamaño de 20. Entonces ya vemos que el número se vuelve ya un poquito más grande, ya se ve más apropiado. Entonces tenemos todos los botones en el panel oriental, los botones en el panel central y listo, hemos terminado. Bueno, para finalizar se propone un ejercicio en el cual se apliquen los conocimientos adquiridos en esta videoclase. Para el ejercicio se propone lo siguiente: vamos a hacer una ventana en la cual nosotros vamos a tener un checklist de actividades. El usuario va a poder escribir en cada uno de estos renglones una serie de actividades que tiene que desarrollar. Por ejemplo, no sé, si vamos a desarrollar un software, primero tenemos que analizar el problema, necesitaríamos también hacer una revisión del overview, la revisión de acerca de, no sé, otras soluciones. Tendríamos que hacer una especificación de requerimientos, requirements. ¿Qué más? Tenemos que hacer como una lluvia de ideas sobre brainstorm está bien. Solutions, confirmemos, brainstorm. Sí, idea, sí, es lluvia de ideas. Una lluvia de ideas, escoger la mejor solución, solution. ¿Qué más? Hacer ya el desarrollo del trabajo, hacer el desarrollo, development. ¿Qué más? Construir ya un prototipo, prototype. ¿Qué más teníamos? Bueno, construir una solución, bueno, una computing solution. Ok. ¿Qué más tenemos? Hacer pruebas, hacer un rediseño, bueno, etcétera. Pues son etapas que aproximadamente el usuario podrá escribir. ¿Qué más tenemos aquí? El usuario luego va a poder, según dice el texto, que liste todas las actividades y desmarque las que son relevantes, las irrelevantes. Por ejemplo, digamos que bueno, hacer el prototipo no es relevante, la lluvia de ideas no es relevante, bueno, en fin. Entonces la ventana le va a permitir al usuario hacer este tipo de distribución de sus ideas, de sus actividades, y para ello van a ustedes a utilizar un tipo de control que no hemos usado hasta el momento, que son los checkbox, y otro tipo de controles que son las cajas de texto, los text fields. Recordemos que la idea es aplicar lo que hemos visto aquí. Miremos que en este caso hay un layout, porque la ventana, miren, se reacomoda al tamaño, y en este caso tenemos que hacer una redistribución, una segmentación de los layouts para que yo pueda ver los objetos de esta forma. Ok, y con esto terminamos nuestra videoclase.